Hoy, como digo, vamos a hablar de la esperanza. Es otro tema importante y creo que necesario también. Y el texto se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Todos nosotros vivimos inquietos en nuestra vida normal y corriente, y de una manera muy especial a veces no nos damos cuenta, pero vivimos espiritualmente hablando con cierta tensión, con dificultades para poder llevar una vida cristiana mínimamente tal como nosotros nos gustaría, tal como pensamos que el Señor aceptaría esa vida espiritual. Nosotros, aquí se nos dice que la esperanza que se demora, que tarda en llegar, es tormento. Muchos cristianos viven en esa situación sin darse cuenta muchas veces. ¿Qué me ocurre? ¿Qué me pasa? Mi vida espiritual tiene lagunas. No me encuentro a gusto, me cuesta leer la palabra de Dios, soy muchas veces reacio a venir a la iglesia, a escuchar su palabra, a rendir culto a mi Dios. ¿Qué ocurre en la vida del creyente? En muchos casos, y esto es algo más habitual de lo que a nosotros nos toca, ¿no? Pero esa esperanza, la esperanza espiritual es prácticamente lo que ocurre también en nuestra vida natural, en nuestras necesidades naturales, en aquellas cosas que como seres humanos tenemos y esperamos. Y la esperanza es una parte de ella. Y vamos a hablar en el primer punto acerca de esa esperanza, de la banalidad, pero también de la necesidad de la esperanza. El ser humano que no espera nada tiene ni tendrá. El ser humano que pasa de ciertas cosas, que vive el día, la hora, el momento, esa persona no disfruta, no sabe lo que es vivir con un futuro mejor, con una esperanza que va más allá del momento. Hay quienes viven, como digo, solo el momento. Este es mi momento y este es el momento que yo quiero vivir. Pero eso no nos lleva a nosotros a ninguna parte. Como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que todo pasa, que todo cuanto ansiamos en el día a día vuela, desaparece tal como vino. Y así vivimos. Pero nosotros no podemos vivir así por mucho tiempo, porque cuando el creyente vive de esa manera, ocurre que Dios también responde, y responde a veces duramente, y responde como el padre que disciplina a su hijo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y que yo y que todos sus hijos vayan avanzando en el conocimiento vivo de la realidad de la palabra de Dios,
escrita en las Sagradas Escrituras, pero no solamente para que nosotros la leamos o vengamos a la iglesia a escuchar el mensaje, sino para que al leerla la vivamos, que al escuchar el mensaje lo vivamos. Es un vivir más allá del respirar continuo, del alimentarnos. Nuestro espíritu demanda también alimento, reclama ese oxígeno espiritual. Por eso cuando esa esperanza es real en la vida del creyente, como dice el texto que nos ocupa, lo asimila al árbol de la vida, es el deseo cumplido. Tenemos deseos de muchas cosas que no se materializan, pero cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando ponemos nuestra vida espiritual en primer lugar, ¿qué ocurre? Así lo dice el Señor Jesús, así lo dice en su palabra. Ese deseo es cumplido. Por eso esa esperanza que se demora es tormento del corazón. Estamos continuamente decaídos espiritualmente y como personas igual, porque no podemos separar al Juan espiritual y al Juan humano. Tenemos esperanza en todo cuanto está a nuestro alrededor, especialmente en nuestra familia. Esperamos que nuestros hijos vayan creciendo, esperamos que no hayan enfermedades, esperamos que no perdamos nuestro trabajo. Eso es legítimo. Muchas veces ocurre lo contrario. Pero la esperanza humana cumple en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, una función fundamental, una función en nuestras vidas necesaria. Sin esa esperanza humana no podríamos continuar hacia adelante. Vamos como zombies de un lado para otro y no vemos más allá de nosotros mismos. Por eso la esperanza en el ser humano, en todo ser humano, sea creyente o no, está tan presente que de hecho no tenemos, hermanos y hermanas, no tenemos conciencia, humanamente hablando estoy ahora, no tenemos conciencia de la influencia que la esperanza tiene en nuestras vidas. Sin embargo, eso es tan necesario que no podemos obviarlo. Porque todo lo que somos como seres humanos, nuestro ser material, nuestro ser físico, nuestra alma, todo lo que sucede en nuestra vida humana, todo tiene una respuesta en nuestra vida espiritual. Por un lado tiene una respuesta para con los demás, y por otro lado, espiritualmente hablando, tiene una respuesta también negativa o positiva para la congregación y para nuestra vida espiritual, en ambos casos. Por lo tanto, un ser humano sin esperanza es un ser humano que no tiene conciencia. Podríamos decir que la persona ida, la persona loca, que ha perdido sus facultades, esa es una persona que no tiene esperanza. Pero nosotros, como seres humanos, no podemos encubrir, no podemos acallar ese deseo natural de una vida mejor, a pesar que consideremos que nuestras necesidades no son cubiertas. Y así andamos, de un lado para otro, sin saber en muchas ocasiones
lo que en realidad necesitamos. De ahí que muchos la piden su vida en otras cuestiones, en el vicio, en tantas cosas como hay para acallar esa vida sin sentido que muchos tienen. Pero nosotros no podemos, como hijos de Dios, caer en ese error. La esperanza. Estamos hablando de la esperanza, aunque hago algunas cositas, digo algo con referencia para no perder de vista y poder entender después lo que quiero deciros. La esperanza, repito nuevamente, para el hombre natural es una perspectiva futura, de futuro. Hay personas que viven el día a día y está bien, vale, cada uno haga lo que quiera, pero debemos como seres humanos vivir hacia el futuro, dar un futuro a nuestra familia, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Y esa esperanza nos promete una situación mejor que la presente. Esto no parece una predicación, pero es que hay que hablar de estas cosas también. ¿Para qué? Para ver el fondo, la consecuencia que en realidad tiene nuestra situación como seres humanos ante nuestra fe y ante nuestra relación con los demás. Tiene también que ver con nuestra relación con Dios y con la Iglesia. La vida, hermano y hermana, sabemos por experiencia que está llena de contrariedades, de dificultades, y el presente, el hoy, el ahora, en la mayoría de los casos, está lleno de problemas y más problemas. La esperanza, repito, nuevamente, humanamente hablando, hace que podamos superar el desánimo. Cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos falta de trabajo, cuando todo va mal, debemos agarrarnos a la esperanza. Hay esperanza, hay futuro en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquier ser humano. La esperanza, dice el refrán, es lo último que se pierde. La esperanza. Por eso nuestra esperanza debe estar dirigida puede estar nuestra esperanza dirigida hacia cosas sin importancia, como una buena comida o un programa determinado de televisión o una buena película o cualquier otra cosa que nos satisfaga. No digo que no tengamos derecho. Y a veces nuestra esperanza como seres humanos se limita a estas cosas. Pero ¿hacia dónde se dirige la esperanza del hombre? ¿Cuál es el resultado final de esa esperanza? Es cierto que nuestra esperanza puede estar centrada en necesidades de un mayor calado, de lo que hasta ahora hemos dicho. Cuestiones que parecen obvias: consolidar nuestra situación laboral de aquellos que no tienen trabajo y que por su edad le va a ser muy difícil encontrarlo. Solo la esperanza nos puede mover a vivir con un mínimo de calidad, emocionalmente hablando. La esperanza tiene que ver también en reconciliarnos con los demás. Hay muchos desencuentros en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida.
Nuestra esperanza puede también estar basada en mejorar nuestras relaciones familiares. Por algo, la familia, la que menos se entiende. Podemos tener amigos fuera del entorno familiar, sin contar los hijos, aquellos que nos duelen en el corazón. Mejorar nuestras relaciones familiares, tener la esperanza de llegar a un acuerdo. Por eso, todo aquello que nosotros esperamos, todo lo que hemos proyectado, todos nuestros deseos para que se hagan realidad en un futuro más bien corto, debemos cambiar de actitud. Porque incluso esto de lo que hablamos viene de Dios. Viene del Señor. No lo olvidemos. Pero ¿hacia dónde se dirige? Es una pregunta que nos debemos hacer nosotros como creyentes. ¿Hacia dónde se dirige la esperanza del creyente? ¿Dónde has puesto tú tu esperanza? ¿En qué la basas? ¿En qué la baso? Es importante, porque en la medida en la que tú confíes, en la que tú esperes, esperanza es esperar. ¿Esperar en quién? En mí. En ti mismo. Te equivocas. Fracasarás. Sino esperar. Ese es el plus que tenemos nosotros, aquellos que creemos en Dios. Es la diferencia. No es que seamos mejores, no, a veces somos peores que los demás, que el mundo. Simplemente pensar, pararnos en nuestro camino y pensar y meditar en la palabra de Dios. Nos dice el Señor que debemos meditar. Podemos leerla, podemos orar, podemos pedirle a Dios, pero ¿cuándo meditamos? Hay que pararse en los caminos, en nuestros caminos, sentarse, cerrar los ojos y vernos a nosotros mismos y pensar y ver en nosotros hacia dónde se dirige nuestra esperanza como creyentes. Esto es importante, hermano y hermana. Es primordial. Muchas de las cosas que acontece al cristiano de una manera muy particular y a la Iglesia de una manera más general es como consecuencia de que no se ha pensado, no se han parado, no nos hemos parado como individuos creyentes o como Iglesia para ver y para escucharla al mismo Dios, a nuestros corazones. Somos muy dados a escucharnos a nosotros mismos. Pero, ¿cuántas veces, en cuántos momentos nos hemos parado a pensar en Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué espero del Señor? ¿Qué espero del Señor? En el texto de nuestra predicación se describe árbol de vida al deseo cumplido. Árbol de vida, de alegría. El texto dice algo más que de vida. Alegría, conformidad, cumplimiento. Pero para que eso ocurra, debe haber una esperanza real de que nosotros no podemos cambiar nada, de que no tenemos poder, que dependemos de Dios. Por eso, cuando el texto dice árbol de vida, es al deseo cumplido. Es como el árbol de vida, hay vida. Hay una situación de comunión con Dios y con los demás. Se han resuelto
sino los problemas que teníamos, pero al menos nos ha dado otra dimensión de ese problema. Porque aquel que tiene problema y no busca el rostro de Dios, al igual que el ser humano que tiene problema y no tiene iniciativa para pensar, para ver en sí mismo qué me ocurre a mí, pues al igual el creyente, Señor, ¿qué me ocurre a mí? ¿Qué me pasa a mí? Y entonces verá que la esperanza del Señor se realizará en tu vida, en mi vida, y todo cambiará. Vendrán vientos, vendrán tempestades a nuestras vidas, vendrá la enfermedad y la muerte, pero nosotros como creyentes vivimos en la esperanza, en una esperanza eterna con Dios nuestro Señor, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando las cosas van bien, cuando todo es bienestar, es como dice el texto, es porque no ha sido por tu esfuerzo, no ha sido por nada fuera de ti, excepto que es por la gracia de Dios la que tu vida, Dios nuestro Señor, la ha llenado. Has podido superar todos los problemas, todas las cargas, todos aquellos males que como seres humanos tenemos que pasar en esta tierra. Hemos superado, nos hemos puesto a la altura que como creyentes debemos estar, sabiendo que todo bien perfecto viene de Dios, palabra de Dios. Por eso es comparable esa esperanza al beneficio de un árbol frondoso, ¿verdad? La espera puede producir sinsabores, mas cuando se lleva todo esto de lo que hemos hablado tan negativo, cuando se lleva con paciencia, confiando en el Señor, y aquello que deseamos lo hemos pedido a través de la oración, de esa relación con Dios llega, nosotros nos sentimos en un paraíso. Por eso aquí el texto habla del árbol de la vida. Es comparable al árbol de la vida. En el caso que nos ocupa, es árbol de vida los que de ella echan mano, dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 18. Es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. No solamente que haya un momento agradable a nuestra vida, un momento de bonanza, bendiciones, sino que hay que retener esas bendiciones y esos momentos que el Señor nos da, y solo podemos hacerlo en nuestra relación con Dios. Preguntarnos cuál es nuestra relación con Dios y cuál es nuestra relación con los hijos de Dios, que puede ser la persona que tú más odies en la vida. ¿Cómo podríamos aplicar todo esto? ¿Cuál es la aplicación que nosotros podríamos hacer? Piensa que lo que pasa en tu vida o en mi vida o en la vida de aquellas personas que conocemos, que amamos, algunas de ellas, pasa porque sí. No. Dios dice su palabra, ya hablo de creyentes, al que quiere disciplina. Al que quiere disciplina. Podríamos estar aquí repitiendo muchos textos. ¡Ay de aquel!, dice la palabra de Dios. ¡Ay de aquel que cae en manos del Dios vivo! Nosotros
hablamos poco del temor de Dios. Pero los antiguos hablaban del temor de Dios. Porque Dios no se casa con ninguno de nosotros, ni de nuestros pensamientos, ni de nada que nosotros podamos ofrecerle. El temor de Dios. Nosotros decimos que somos reformados, pero los reformados tenían mucho temor de Dios. Cuando salían de la iglesia de escuchar el sermón, salían temblando y llorando. ¿Por qué? Porque habían abierto sus corazones y se habían dado cuenta en cuál era su propia situación ante Dios. El temor de Dios. Dios no puede ser burlado en absoluto. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está nuestra esperanza? Es importante. ¿Dónde hemos puesto nuestras prioridades y nuestras esperanzas? En la medida que puedas decir una cosa u otra, en esa misma medida, esa esperanza se volatilizará, se esfumará y vendrá la respuesta. Porque, hermanos, no estamos solos, estamos en una batalla espiritual, encarnizada. Si pudiéramos ver la lucha espiritual que hay entre las tinieblas y los ángeles, si pudiéramos por un momento ver algo de esto, yo creo que del susto nos moriríamos, ¿verdad? Hay alrededor nuestro poderes que podrían destrozarnos en un instante. Pero no es así, porque Dios está guardando a sus criaturas, pero de una manera muy especial a sus hijos, a aquellos que le declaran como Dios y Señor, por su gracia. Es importante que no olvidemos que no estamos solos, Y en los momentos de desesperanza, que ven humanamente hablando, que venga esa esperanza a tu vida y a mi vida. Y acogernos a ella en esos momentos tristes y duros, que seguramente habremos muchos pasado y que todavía, hasta que el Señor venga, tendremos que pasar. Quiera el Señor que haya podido llevarte lo que en principio me había propuesto. Y te aseguro que en la medida en la que tú mantengas una relación viva con Dios, en aquellos momentos en los cuales no puedas controlar tu vida, ni la vida de tu familia, ni tan siquiera tengas ganas de vivir, coge esa esperanza de Cristo, de Dios, agárrate a ella, porque en Él, en nuestro Dios, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo está nuestra esperanza. La esperanza humana es algo volátil, pero dice la Escritura que esa esperanza traducida a lo que habrá, al cumplimiento de esa esperanza, será eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.